Good afternoon. Thank you for attending the closing ceremony of the 13th edition of the Spain Investors Day. To begin, the closing remarks sponsored by Studio Comunicación. I now give the floor to Benito Berceruelo, President of the Spain Investors Day and CEO for Studio Comunicación. Benito, yours is the floor. Buenas tardes a todos. Presidente, Secretaria de Estado, Secretario General, muchísimas gracias. Gracias a todos por su asistencia, empresarios, inversores. Cerramos hoy 2 días de trabajo, 2 días de intenso trabajo en 2 sedes diferentes, una este hotel, otra la sede de BNP Paribas. Hemos tenido casi 300 inversores institucionales representando a más de 12 países. Hemos tenido 47 compañías manteniendo más de 800 reuniones one-on-one con esos inversores y participando en las mesas redondas y en los encuentros de diálogo. Hemos tenido a una representación del Gobierno explicando la política para el próximo año, a las 2 vicepresidentas económicas del Gobierno, a la ministra de Industria, al gobernador del Banco de España, al presidente de la CNMV, al alcalde de Madrid y a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Este es un evento, como todos saben, fruto de la iniciativa privada. Yo no les voy a remarcar los que estamos ahí, pero les recomiendo que lean la lista de todas las empresas que han trabajado en este evento, porque todos llevamos un año trabajando con ilusión para presentar una foto de nuestro país que sea atractiva para los inversores internacionales. Y en un país, ustedes lo conocen igual que yo, en el que nos gusta bastante la crítica, el presidente de Deloitte lo decía hoy en el almuerzo, en que somos especialistas en autocriticarnos y somos muy críticos con nosotros mismos. Pues la verdad es que los que organizamos el Spain Investor Day, esta 13ª edición, que hay gente que dice que da mala suerte, pero la verdad es que ha sido una edición estupenda, hemos estado orgullosos de la foto que presentamos hoy a los inversores internacionales. Presentamos un país que, comparativamente con otros países, ha sido el que mejor se ha comportado, o de los que mejor se ha comportado en Producto Interior Bruto en Europa, de los que mejor se ha comportado en inflación. Yo me permito recordarles que hay países de Europa que han tenido una inflación de más del 20%. Hemos tenido una bolsa de valores y unas empresas que cotizan en bolsa que han caído porque el año ha sido muy malo, ha sido un año muy malo para la inversión, pero en todo el mundo. Pero en España nuestra bolsa ha caído en torno al 5%. Y hay otros países, Alemania, Estados Unidos, Francia, algunos de ellos les sonarán a ustedes porque son potencias económicas mejores que la nuestra, dicen, pero sin embargo nuestra bolsa ha caído mejor que la bolsa ha caído menos que la bolsa de esos otros países. Y además nuestras compañías, las compañías cotizadas que han presentado unos resultados extraordinarios, haciendo una demostración al mundo de una economía que resiste, han sido de las que más dividendos han repartido en el mundo, luego son de las que más han retribuido a los accionistas. En todos esos encuentros que hemos mantenido con los inversores, y aprovechando que está el presidente del Gobierno aquí, el año pasado prometió que volvía. Muchísimas gracias, presidente, por cumplir la promesa y por volver. Los inversores internacionales nos remarcaban que España tiene en estos momentos una oportunidad histórica, porque se juntan 3 factores. Uno, tenemos el motor de los fondos de inversión, de los fondos europeos, de los fondos que van a llegar de Europa, en el cual yo le decía el año pasado a Manuel que tenía trabajo por delante, este año todavía tiene más. Tenemos el reto de la reindustrialización de España y además tenemos un mundo que después de la pandemia asume con más ganas, con más ímpetu, el compromiso social y medioambiental. Y las empresas españolas, y yo creo que España en general también ha sido un ejemplo para el mundo de comportamiento en la pandemia, cómo nuestras empresas han salido a ayudar, han salido a hacer mascarillas, a hacer respiradores, a gastar un dinero sin pensar en los resultados para ayudar a los demás. Yo sí quiero remarcar también que tenemos cosas que mejorar, sin duda, y qué es lo que nos dicen los inversores que tenemos que mejorar en este país. Y yo creo que el que estemos orgullosos del resultado no significa que no seamos conscientes de los retos, ¿no? Bueno,
los inversores necesitan o nos piden que tengamos menos deuda nacional y que tengamos una estabilidad económica lo más importante, lo más equilibrada posible, porque para invertir en un país se necesita que el país no tenga demasiado déficit y que ahora que probablemente tengamos dinero, pues que aprovechemos también para devolver un poco de esa deuda, porque los tipos de interés van a crecer y España tiene que tener unas cuentas más equilibradas. Hay una petición bastante clara del tema de la justicia. Necesitamos que nuestra justicia sea más rápida, que tenga más medios, que no tarde tanto en resolver los asuntos. Competimos, como en todas las cosas, con el resto del mundo, y la justicia en los países anglosajones es mucho más rápida, mucho más ágil que la nuestra, ¿no? Y probablemente en España, yo creo que pasa en otras economías y en otros países latinos, nuestra justicia es demasiado lenta, y es otra de las cosas que los inversores nos piden que mejoremos. Hay otro asunto que es la competitividad fiscal. Tenemos un país que no tiene que ser más caro que otros países de nuestro entorno, que no tiene que ser más caro estar aquí y que no tenemos que pagar más impuestos que otros países que pueden competir con nosotros. Y luego, en todas las mesas de debate ha habido una reclamación importante, que es la apuesta por el talento. España tiene esa oportunidad de inversión, de reindustrialización, pero necesitamos que nuestros jóvenes, que nuestro talento se recicle, que se prepare para esos nuevos retos de la digitalización, de la innovación. Tenemos probablemente un país muy acostumbrado al inmobiliario, a la construcción, otro tipo de empleos, y necesitamos ahora preparar a las nuevas generaciones en idiomas y en ese otro tipo de cosas. Bueno, y luego hay una petición unánime, que seamos un país predecible, que no cambiemos las normas del juego así espontáneamente, ¿no? Pero, bueno, esas son algunas de las peticiones que han hecho los inversores. Yo creo que tenemos que trabajar todos juntos, la iniciativa pública, la privada, todas las empresas, para hacer de este país un país más confiable, más seguro, y seguir despertando el interés de los inversores. Yo quiero recordarles a todos que el 50% del capital de las empresas cotizadas en bolsa están en manos de los inversores internacionales, así que no es una cosa baladí el tener a los inversores internacionales confiados en el país y con ganas de apostar por el país. Pero bueno, han venido ustedes a esta clausura a escuchar al presidente del Gobierno, a escuchar a la secretaria de Estado. Yo les vuelvo a agradecer que estén con nosotros y a ustedes por su presencia. Muchísimas gracias. Thank you very much, Benito. We now give the floor to the Secretary of State for Commerce, Siana Margarida, please. President of the Government of Spain, Pedro Sánchez, President of the Spain Investors Day, authorities and CEOs and representatives of attending companies, investment funds, ladies and gentlemen, it is a great pleasure for me and an honor to make these remarks along with the President of the Government of Spain and with Benito Berceruelo in this closing session of the 13th edition of the Spain Investors Day. I'm really delighted to return once again to this forum because it is already considered a key milestone to kick off the financial year in Spain. It's been 2 days of a very busy agenda, I've been told, with very interesting roundtables and working sessions with outstanding speakers, and many of them ministers of this government. And I think this shows a real commitment of the government with transparency and with reporting. We think that quality information and first-hand information is essential to build up the trust that the stakeholders and potential stakeholders need. The success of this event is excellent news. In fact, against the backdrop of a very complex geopolitical context, of course, most of all the war in Ukraine, we need to keep on working to create wealth, share prosperity, to create employment for our citizens. And so the Spain Investors Day is maybe now more important than ever. In Spain, the implementation of reforms and investments under the Recovery, Transformation and Resilience Plan, together with measures to mitigate the impact of inflation and the high energy prices, are maybe two of the reasons that explain why Spain continues to be growing at a considerable pace.
in 2022. And for 2023, the outlook for the Spanish economy is forecasted to continue growing, and although growth will be more moderate, Spain will remain to be above the average of the Eurozone. And foreign trade has been one of the key drivers of this economic growth. Spain's exports of goods and services have increased in the last years at a rate comparable only to the leading economies in the Eurozone. And 2022 has been no exception to this. In fact, against the background of slowdown globally, Spanish foreign trade has shown great dynamism, and Spain's exports of goods advanced by 23.6% in the period of January to October 2022 compared to the same period of 2021, and exports of services grew by 75% in the same period. So altogether, exports of goods and services amounted to 455 billion euros in these first months of 2022. This is a historical figure. Spain has never exported as much as it did last year. Spanish exports also grew faster than those of our main competitors, such as Germany, Italy, France, or even the United States, China, and Japan. The European Union continues to be our main market destination, but our exports also grew significantly to other regions, such as Latin America by 30%, to North America with another increase of 30%, to the Middle East more than 25%, to Africa, to Asia, to Oceania. And Spanish companies are becoming competitive in an increasing number of sectors too. Spain has notably changed the export mix. It has a higher degree of sectoral diversification, and which is even more important, a higher degree of technological content in the exports. This is a major issue because internationalization and competitiveness are two factors that work together. And today, Spanish companies are more competitive and they are more internationalized. They are present across the entire globe. They have very strong positions in many of the sectors in which they operate, such as infrastructures, telecommunications, finance, insurance, tourism, foodstuffs, textiles, distribution sector, retail, of course, biotechnology, energy sector, automotive sector, information technologies, just to mention some of them. And in this Spain Investors Day, we have brought together many of these Spanish companies, I think that more than ever, Benito, and along with foreign investors who can find that here in Spain they can discover a highly developed local business network. I am really glad to say that Spain is one of the world's friendliest countries to foreign investment. According to the OECD's FDI Regulatory Restrictiveness Index, Spain is the 9th developed country with the fewest regulatory restrictions on foreign investment, ahead of countries such as Germany, Belgium, France, Italy, Japan, the UK, Switzerland, or even the United States. A business-friendly institutional environment that allows investment activity to prosper, to expand, is a critical factor to promoting investment. And the government of Spain has undertaken several reforms for the firms to start up and to grow. I would like to highlight two of these very important reforms. The first one is the Create and Grow Act, which is in force since a few weeks ago, and it intends to boost the creation of companies and facilitate their expansion by reducing the economic cost and the time of setting up a firm, and simplifying procedures and removing obstacles for it to grow. And the second regulation that I would like to underline is the Startup Act, because this law puts Spain at the forefront of Europe's countries in supporting the ecosystem for innovative startups, helping to attract investment and to attract talent to these startups. So the attractiveness of Spain for foreign investors is not limited to the domestic market, but is also linked to the possibility to access to third markets too. Spain has a huge potential as a platform for international business operations in third country. As a member of the European Union, of course, it naturally gives the companies and entrepreneurs the opportunity to take advantage of the largest free market area in the world, which is the single market. But also, because of the geographical location, it allows access to the countries in the MENA region, then to Africa, and also because of the cultural, historical, and business ties with Latin America, it offers a suitable access to this region. And in recent years, Spain is proving to be enormously attractive because of, for all these factors to international investors. And in the last 10 years, Spain has experienced an outstanding decade in terms of receiving FDI flows. Out of the 10 years in which Spain has received the most FDI in history, 7 of them are from this last decade. And just
some months ago, between January and November 2022, Spain received a total of 32.8 billion euros in FDI, which is a figure that is higher than any other year on record. Just considering productive FDI alone, in the first 3 quarters of 2022, it represented 55% above the figure registered just the previous year, in 2021. So these figures are very satisfactory, but not only because of the amount, which is very high, but also because of the quality of the projects that are arriving to Spain. Greenfield FDI into Spain has risen sharply in recent years. In 2022, according to FDI Markets, Spain was the 5th largest recipient of this kind of projects, the Greenfield projects, with 717 projects in all. Spain has become a top destination for many institutional long-term investors, including sovereign wealth funds, but also pension funds, private funds, that are looking for stable alliances with the Spanish corporations. And fostering these cooperations is strategic for our economic policy. This is why we are working on the launching of a new co-investment instrument with foreign institutional investors. This instrument will be implemented by Cofidis, which is a state-owned company, and the new fund named FOCO will co-invest with these foreign sovereign funds and institutional investors in Spanish companies, whether already established or newly created, whose activities are aligned with their recovery and resilience plan. So this means that priority through this co-investment instrument will be given to investments linked to green and digital transformation and to the development of new business models and technologies that strengthen the sustainable and inclusive growth of our economy. Being sustainability a key driver of our activity, Spain offers companies several factors that favor the development of sustainability strategies, including new grant schemes, favorable and ambitious regulation, but most of all, the awareness of consumers, of society in all, and especially workers themselves. So the responsible behavior of suppliers and customers are also factors that contribute to the right development of these strategies in Spain. This commitment of Spanish society, as well as our determined action in attracting new sustainable investments, is reflected in the project portfolio that we have been working on in the last few years. I would like to mention the green hydrogen value chain production, for example, or the electric mobility projects, and many renewable energy projects that are taking place here in Spain nowadays. So I hope that soon your projects will add up to this sustainability portfolio. And let me wrap up by reminding you that the Secretary of State for Trade, through the agency called ICEX Invest in Spain, we are looking forward to helping you with the decision-making process with a dedicated and professional team that is entirely devoted to you. Thank you very much. Thank you very much, Siana Margarida. Now, to officially close the 13th edition of the Spain Investors Day, we have the President of the Government of Spain, Pedro Sánchez. Yours is the floor, President. Secretario de Estado de Comercio, presidente del Spain Investors Day y miembros también de su Consejo Rector, estimados empresarios, inversores, quiero comenzar trasladándoos lo que para mí representa un honor el poder participar en este foro, que es un gran reflejo del dinamismo de nuestra economía y también del sector financiero inversor en España. Este encuentro ha ido ganando, como se ha dicho previamente, relevancia y calidad con cada uno de sus ya 13 ediciones, algo que lógicamente beneficia a todo el país y por lo que quiero felicitar a sus promotores, a Benito Berceruelo y también a Ladislao Azcona. Enhorabuena y muchas gracias. La economía española arrastra desde hace décadas algunas carencias. Nuestra productividad laboral es más baja que la de nuestros homólogos europeos. Generamos bienes y servicios con un menor grado de complejidad. Registramos unas tasas de innovación todavía inferiores a la media de la Unión Europea. Nuestro mercado interior aún continúa sufriendo la fragmentación y tenemos unas administraciones públicas, también la justicia, como ha dicho antes Benito, demasiado lentas, burocráticas, a las que a menudo les cuesta seguir el ritmo al sector privado. Estas debilidades están ahí. Entiendo que en un encuentro como este,
Lo habitual sería tratar de ocultarlas, incluso alguno lo llegaría a negar. Pero yo no lo hago, no lo he hecho nunca, no lo hice cuando tuvimos que afrontar la pandemia, tampoco cuando hemos tenido que afrontar las consecuencias económicas y sociales de la guerra. Es verdad que estamos rebajando la inflación, pero también es cierto que la inflación continúa siendo alta, sobre todo para aquellos ciudadanos y ciudadanas que están viendo cómo la cesta de la compra es aún mucho más cara de lo que era antes del inicio de la guerra. En definitiva, en mi actitud no está el esconder cuáles son las debilidades seculares y también las coyunturales de la economía española. Y no lo hago porque sé, además, perfectamente, como también lo saben todos ustedes, que en realidad todo país tiene las suyas. También sufren debilidades. Incluso los países más ricos y los más poderosos también tienen debilidades. Por eso no las oculto, porque son estas carencias las que dan también sentido a la orientación de la política económica y la política en general del Gobierno de España. Las que hacen que nos levantemos cada día, cada mañana, movidos por la firme voluntad de solventarlas y de transformar y hacer avanzar a nuestro país. Pero sobre todo porque estoy convencido de que estas debilidades palidecen cuando se comparan con las extraordinarias fortalezas a las cuales ha hecho referencia antes la secretaria de Estado, Siana. Después de la mayor crisis sanitaria y económica que haya vivido el mundo en el último siglo como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, después también de que estallara el pasado 24 de febrero del año pasado una guerra a las puertas de Europa, sino en Europa, porque Ucrania, lógicamente, no está representando solamente, digamos, el deseo y la firme voluntad de un pueblo por decidir libremente su futuro, sino también por cuestionar las bases del sistema político y democrático de defensa de las libertades y los derechos que encarna la Unión Europea frente a las autocracias como la de Putin. Bueno, después de la pandemia, después de que estallara la guerra, España, y aquí se ha dicho, alcanza los mejores datos de empleo de su historia, crece por encima de la eurozona y registra la tasa de inflación más baja de toda la Unión Europea. Esto no significa que no continúe siendo alta, esto no significa que nos continúe preocupando el desempleo, por ejemplo, juvenil, o esto no significa que, evidentemente, tengamos que seguir trabajando porque nuestro crecimiento económico sea mucho más sólido y sostenible desde todo punto de vista en los próximos años. Pero, en todo caso, incluso en esta coyuntura tan difícil y tan compleja que nos ha tocado vivir a ustedes como inversores, aquí se ha dicho por parte de Benito, o incluso como empresarios, sin duda alguna también nosotros como responsables políticos, nuestro país ha continuado modernizándose. Y yo diría además que a un ritmo sin parangón. Porque tras 3 décadas, o mejor dicho, tras décadas de deslocalización, hemos empezado a recuperar industrias estratégicas. Por ejemplo, el mayor fabricante de automóviles del mundo ha elegido España para producir las baterías que van a alimentar los coches eléctricos del futuro. La segunda mayor naviera del planeta ha elegido también nuestro país, el sur de nuestro país, para generar el hidrógeno que va a mover los barcos del futuro. Y las grandes empresas digitales, bueno, pues han decidido construir aquí sus nuevos centros de almacenamiento y procesamiento de datos para dar servicio al conjunto de Europa. Por todo el territorio, además, por todo el territorio, no solamente en las grandes urbes, sino también en lugares como Huelva, como Sevilla, como tantos y tantos lugares desperdigados de nuestra geografía nacional. Pero por todo ese territorio están surgiendo empresas nacionales, también extranjeras, que innovan, que impulsan nuevos negocios. Nuestro tejido productivo está transformándose a una velocidad de vértigo, que duda cabe que necesitan también del aporte de esa seguridad jurídica a la cual se hacía referencia y también la inversión pública. Y, de hecho, los sectores de la economía que más empleo han creado en el año 2022 fueron aquellos vinculados con las tecnologías, con la información, con los servicios de valor añadido tan elevado como los que ustedes conocen, es decir, todos los sectores del futuro. Naturalmente, este progreso no es fruto de la casualidad, es, sin duda alguna, fruto de la necesidad, pero también de que España cuenta con extraordinarias fortalezas que lo explican. Y yo, si me permiten, destacaría 5. ¿La primera cuál es? Bueno, yo creo que la primera se ha dedicado algún tiempo en estas jornadas, a mí se me ha hecho constar, es la posición geopolítica privilegiada con la que cuenta nuestro país. Nos convierte en una puerta de acceso a un gran mercado como es el de la Unión Europea, no solo el que ofrece nuestro país, con 47 millones de habitantes, más de 75 millones de turistas que nos visitan cada año, sino también el acceso sin restricciones que damos al mercado europeo.
y las conexiones privilegiadas que tenemos con mercados como el iberoamericano, como el norte de África, que suman en total nada más y nada menos que 1.600 millones de consumidores y consumidoras. La segunda fortaleza que me gustaría compartir con ustedes es que España, creo, es una gran plataforma internacional de negocios. Contamos con un sector empresarial de primer nivel, altamente internacionalizado, que lidera rankings mundiales en ámbitos como el bancario, como el textil, como el turístico, que nos convierte en el exportador mundial número 11 de servicios comerciales. Tenemos estabilidad jurídica, claridad regulatoria y una de las mejores redes de infraestructuras físicas, pero también digitales, de todo el planeta. En tercer lugar, me gustaría compartir con ustedes otra de las fortalezas, que es algo que se ha comentado por parte de Benito y de Xiana, y es la enorme calidad de nuestro capital humano, del talento de nuestra gente. Somos uno de los países europeos con mayor porcentaje de titulados superiores, el cuarto en número de científicos y de ingenieros, y estamos haciendo una apuesta, yo diría también que revolucionaria, al menos para lo que ha sido la historia de nuestro país en relación con la formación profesional, para llevarlos a pues los índices de vanguardia con los que cuentan otros muchos países de Occidente y en particular de Centro Europa. Por tanto, para triunfar, las empresas necesitan talento y en España tenemos a raudales. Otra de las grandes fortalezas, a mi juicio, de nuestro país es que contamos a día de hoy, y creo que además va a ser una de las principales ventajas de nuestro país en el corto, en el medio y en el largo plazo, si las cosas no se tuercen, con una de las energías más baratas de Europa. Estoy hablando, lógicamente, de energías limpias, de energías renovables, de energías, por tanto, consecuentes con ese gran reto que tenemos el conjunto de la humanidad, que es hacer frente a la emergencia climática, adaptarnos y mitigar los gases de efecto invernadero. Y creo que, además, el hablar de energías baratas y, por tanto, competitividad industrial y, sin duda alguna, también alineadas con esos objetivos climáticos, es un punto esencial. Porque en un futuro muy cercano, si no lo está haciendo ya, la competitividad de un país, como el de cualquier empresa, en gran medida, va a estar determinada por su capacidad para generar riqueza sin emitir gases de efecto invernadero y haciéndolo, además, un uso, digamos, circular y sostenible de los recursos naturales. Hay un índice que a mí me ha llamado mucho la atención, que pasa muy por encima de la conversación pública, pero que tiene que también llevar a orgullo a nuestro país, y es ese índice de performance medioambiental, si me permiten que lo diga de esta manera en castellano, de la Universidad de Yale, en donde España se sitúa entre los países del mundo que más cerca están en alcanzar ese nuevo paradigma del crecimiento sostenible. De hecho, si nos fijamos, en estos últimos años lo que hemos hecho ha sido desacoplar el crecimiento económico del crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto tiene una trascendencia enorme, desde el punto de vista del presente, pero sobre todo del futuro, no solamente para las generaciones futuras, sino también, lógicamente, para la economía futura de nuestro país. En la última década, nuestra economía ha crecido, y ha crecido mucho, y nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, como el CO2, han caído de manera muy considerable. Y hay una última fortaleza que me gustaría compartir y que no quisiera dejar de pasar por alto en este foro. Y es que España no está sola. Contamos con el apoyo de toda la Unión Europea. Esto no ocurrió en otras crisis, como es, por ejemplo, la crisis financiera del año 2010. No ocurrió. Hoy sí, contamos con el apoyo de la Unión Europea. En los últimos meses hemos recibido más de 31.000 millones de euros. Repito, 31.000 millones de euros de los fondos Next. Hemos sido capaces de ser el primer país en cumplir con las exigencias para obtener los desembolsos por parte de la Comisión Europea. Antes Benito hacía referencia a Manolo, le conocéis, es el secretario general de la Presidencia en todos los asuntos vinculados con el G20 y asuntos económicos, también el coordinador desde el punto de vista de la relación con la Comisión Europea, y ya les puedo garantizar que tratar con la Comisión Europea no es un asunto nada fácil. Bueno, pues son 31.000 millones de euros. Los fondos han llegado ya a más de 100.000 empresas, a casi 6.000 de los 8.000 municipios de nuestro país. 6.000 de los 8.000. Estamos hablando de municipios en gran medida de pequeño tamaño o de pequeño y mediano tamaño. No estamos pensando solamente en las grandes urbes, que lógicamente también tienen todo el derecho y todo el deber de percibir esos fondos.
En total, se han lanzado, lo saben ustedes porque aquí se habrá dicho, convocatorias, licitaciones por un importe de 43.060 millones de euros, a un ritmo de 2.000 millones de euros al mes. Es decir, hay un trabajo detrás, desde el punto de vista de la administración, de la burocracia, de un extraordinario valor. Yo por eso creo que es importante también reconocer el trabajo de los servidores y servidoras públicas en este aspecto. Y se han puesto en marcha también 12 proyectos estratégicos que han representado, yo creo que desde el punto de vista de la política pública, un enorme ejercicio de innovación. Porque estamos haciendo algo que en muchas ocasiones en estos foros se ha criticado a la política, al servicio público, y es cómo podemos crear esos partenariados entre lo público y lo privado. Bueno, pues yo creo que los proyectos estratégicos que estamos diseñando o que ya estamos diseñando e implementando para reindustrializar España en sectores clave es una buena prueba, de esa innovación y de esa nueva forma también de interpretar la política pública. Y creo que, además, esto es solo el principio. Ahora sabéis, si me permitís que os tutee, que vamos a solicitar a la Comisión Europea esos 94.000 millones de euros adicionales de transferencias, también de préstamos, de los fondos Next, previstos en la adenda a nuestro Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esto es muy importante, primero porque damos una señal a la industria, a los inversores, de que vamos a continuar con esa agenda de modernización, de que en este contexto energético tan difícil, en este año tan complejo, y donde hay aliados comerciales tan importantes como Estados Unidos, que, barre para su casa, si lo podemos llamar de esa manera, con las políticas económicas que está poniendo en marcha, también desde Europa y en particular desde España queremos lanzar un mensaje rotundo de compromiso con la industria y con la economía de nuestro continente y de nuestro país. ¿A qué vamos a destinar esos 2 recursos? Yo los sintetizaría en 2 grandes ámbitos. El primero de ellos, a ampliar los proyectos estratégicos, reforzando esto que hemos llamado la autonomía estratégica abierta, y quiero además subrayarlo de abierta, porque la autonomía estratégica no puede ser una excusa de nuevo para políticas proteccionistas, sino para saber, no ser naïfs después de lo que ha ocurrido con la pandemia y ahora también con la guerra, de que tenemos que reindustrializar Europa, de que Europa también debe contar con la presencia de industrias de chips, de semiconductores y un largo etcétera que todos y todas conocéis bien. La autonomía estratégica, por cierto, va a ser el eje central de la presidencia española de la Unión durante el segundo semestre de este año. Por supuesto, también lo va a ser el pilar social, pero va a ser la autonomía estratégica. Saben ustedes, o sabéis, que vamos a tener, la oportunidad de presentar además un informe muy importante que está liderando la Oficina de Prospectiva del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, junto con más de 20 organizaciones de distinto signo a nivel europeo, también con muchísimos gobiernos que nos van a aportar el cómo podemos definir y dónde están las debilidades, las vulnerabilidades de Europa para la próxima década y dónde tenemos que construir esa autonomía estratégica para no volver a sufrir lo que sufrimos, por ejemplo, durante los meses más aciagos de la pandemia, donde Europa, no solamente España, no contó con la capacidad para poder fabricar un elemento tan básico que ahora lo es, como puedan ser las mascarillas. Por tanto, vamos a ampliar los PERTEs, vamos a reforzar con ello la autonomía estratégica y, por otro, lo que vamos a hacer es crear nuevos instrumentos de financiación, que lo que nos van a permitir es inyectar capital a sectores estratégicos. Y en este sentido, por ejemplo, vamos a crear una línea ICO verde para proporcionar financiación a empresas que inviertan en proyectos de desarrollo sostenible. Vamos a crear también un fondo de inversión sostenible para las comunidades autónomas, dotado con 20.000 millones de euros. Y además, como ha dicho antes la Secretaria de Estado, merece la pena destacar ese nuevo fondo de coinversión del Estado junto con fondos soberanos o con inversores institucionales extranjeros en proyectos y en empresas españolas estratégicos con un alto potencial de crecimiento. En fin, como podéis ver, tanto el presente como el futuro inmediato de nuestro país evidentemente está, como el resto del mundo y en particular Europa, en un contexto de una extraordinaria incertidumbre derivada de una guerra que no sabemos aún, por desgracia, cuándo va a poder acabar y cuándo se va a poder abrir un periodo de paz, que es lo que todos deseamos para nuestras sociedades y, sobre todo, también para la sociedad ucraniana. Siempre he dicho que esta no es una guerra, al menos desde el apoyo de Europa, contra Rusia ni contra los rusos, sino
precisamente contra aquellos que están ahora mismo violentando el orden internacional basado en reglas, que es sin duda alguna fundamental para el desarrollo económico y la prosperidad de nuestras sociedades. Pero, en fin, con todas esas incertidumbres y ese complejo escenario internacional en el que nos movemos, creo que nuestro país, que España, está cargada de fortalezas y de transformaciones que empezamos a ver ya sus frutos, pero que van a ser mucho más prometedoras conforme pase el tiempo. Unas y otras creo que nacen del esfuerzo de una ciudadanía comprometida y trabajadora, que esa es una de las principales virtudes también de nuestro país, de unas instituciones que son sólidas, que son competentes, y también de una pléyade de emprendedores, de empresarios, de inversores, llenos de talento, de ambición, que luchan todos los días para que este país sea un país más rico y más avanzado. Y en ese sentido quisiera aprovechar, en fin, no lo hacemos mucho y deberíamos hacerlo más a menudo. Quiero aprovechar esta ocasión, este foro, para rendir homenaje precisamente a eso, a los empresarios, a las empresarias, a los emprendedores, a las emprendedoras, en definitiva a los inversores e inversoras que hacéis de este país un poco mejor cada día con vuestro trabajo. Quiero terminar esta intervención haciendo alguna otra reflexión que me parece importante, más de coyuntura que de, digamos, de estructura, ¿no? Hace un par de meses mi Gobierno aprobó distintos impuestos, un impuesto temporal sobre los beneficios caídos del cielo, a las empresas eléctricas, también a las entidades financieras, por un valor de 3.000 millones de euros. Y lo hicimos también desde un convencimiento que me gustaría compartir con todos vosotros. Lo hicimos desde el convencimiento de que en momentos tan extraordinarios como los que estamos viviendo, quienes más tienen deben ayudar para proteger a la sociedad a la que tanto deben y sin la cual ellos mismos no podrían prosperar. Esa es la misma razón que nos ha llevado a aprobar ya bastantes paquetes de ayuda para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Putin en Ucrania, con un desembolso muy importante para las arcas públicas de una economía como la española. Estamos hablando de un desembolso de 45.000 millones de euros. Es decir, estamos hablando de unos cuantos puntos de nuestro Producto Interior Bruto, con un firme propósito, y es el de proteger a nuestras familias, el de también proteger a nuestro tejido empresarial. Estoy pensando en las industrias gasintensivas o en el sector del transporte o en el sector primario de nuestro país. En definitiva, apostar y apoyar a las familias, al tejido productivo y también industrial frente a la inflación que aún azota, ¿no? y evidentemente afecta a las cuentas de resultados de nuestras empresas y también de nuestras familias. Y al mismo tiempo hemos seguido creando partenariados público-privados, ecosistemas, que es ahora como se llama, ¿no?, de innovación, en un marco regulatorio que fomenta la actividad empresarial y la atracción de talento. Hemos aprobado, aquí se ha dicho, leyes como la nueva ley concursal, que espero también pueda dar alguna respuesta a aquello que ha dicho antes Benito sobre las dificultades que tienen las empresas para constituirse o también para poder disolverse, que se permita la segunda oportunidad a los emprendedores, que es siempre una de las principales demandas que se ha dicho a la política que tiene que resolver. La ley de startups, a la cual antes hacía referencia también Siana, me parece muy importante porque nos sitúa a la vanguardia de todo lo que representa esta nueva industria vinculada con las tecnologías de la información y de la comunicación. Leyes como la que decía antes de la formación profesional, pero también ley como la ley de la ciencia o la ley de las universidades, que concretan nuestra apuesta, en primer lugar, por la formación del talento que tiene a raudales nuestro país, pero también una apuesta estratégica por la innovación. La ley de creación y crecimiento de las empresas, que facilita de varias maneras la fundación y el crecimiento empresarial, como aquí ya se ha dicho. En definitiva, lo que quiero decir con esto es que no por nada España figura en el top 10 de las mejores o de los mejores países europeos para hacer negocios en la mayoría de rankings internacionales y es considerado por la OCDE el 10º país del mundo con una regulación más propicia para la inversión extranjera. Todas estas reformas, la rapidez en el despliegue de los fondos europeos con el diseño de los proyectos estratégicos. Ya sé que muchos de vosotros, y lo decís con razón, nos pedís que tenemos que aligerar mucho las cargas y, evidentemente, también mejorar la ejecución de los fondos europeos. Lo estamos haciendo en la medida de nuestras posibilidades. Estamos también pidiendo a las instituciones comunitarias que nos aligeren todas esas cargas para que podamos continuar desplegando en este año, precisamente, de tantas dificultades y tanta incertidumbre, todos estos proyectos. Y creo, además,
que es, en fin, un sentimiento común, mayoritario en el Consejo Europeo que también ha calado e ha impregnado a la Comisión Europea, ¿no? Hay algunos asuntos importantes que se van a tratar en los consejos europeos de los próximos meses, en particular a principios de este mes de febrero, cuando hablemos de las ayudas de Estado y hablemos de otras cuestiones que creo que pueden ser buenas para la defensa de la industria en un momento tan difícil como el que está atravesando en Europa y también, lógicamente, en España. Pero, en todo caso, lo que quiero decir con esto es que todas estas reformas, también el despliegue de los fondos europeos, nuestra acción e influencia en Europa, donde creo que estamos, y es justo reconocerlo, llevando la batuta en debates muy importantes, como es, por ejemplo, el de la autonomía energética del continente europeo, con no solamente la intervención del mercado eléctrico, sino también con la transformación del mismo, la modernización a una realidad energética muy distinta a la de hace ya más de 2 décadas. En definitiva, lo que quiero decir es que todo esto obedece a una hoja de ruta clara del Gobierno de España, con unas prioridades bien definidas y con un calendario ambicioso. Y creo que los resultados, con todas las dificultades, insisto, ya se están viendo. Los inversores, los analistas se dan cuenta, confían en nuestro país. Ayer mismo el prestigioso diario, Financial Times, señalaba cómo España alcanzó en 2022 el máximo histórico en inversión extranjera directa, con más de 32.800 millones de euros hasta noviembre, con un aumento, por tanto, de casi el 24%, en concreto el 23,9% respecto al año anterior. En fin, son cifras, creo que importantes, que además se producen en un contexto de un año en el que estábamos saliendo de la pandemia, en medio de una terrible guerra y con una gran crisis energética en Europa. Es verdad que el año 2023 no va a ser un buen año para la economía mundial. Ustedes, vosotros y vosotras lo sabéis. La mayoría de los organismos internacionales creen que los próximos 12 meses, pues evidentemente van a estar marcados por la incertidumbre, por todavía una elevada inflación, por un estancamiento de muchas de las grandes economías, pero también, hay que decirlo, los mismos organismos, tanto nacionales como internacionales, piensan que este país, que España, va a ser uno de los países occidentales que mejor navegue este periodo de incertidumbre y de desaceleración económica. Y pronostican que va a seguir transitando por esa senda de convergencia y de progreso por la que pues hemos venido avanzando durante estos últimos 30 años. En definitiva, lo que vienen a decir esos organismos es que España es un país con bases robustas y con un inmenso potencial para navegar estas aguas tan difíciles que nos ha tocado navegar. Dos cosas que yo creo que le convierten a este país, a día de hoy, en uno de los mejores lugares del mundo para hacer negocios y, por tanto, para invertir. Pero, en fin, esto que digo, ustedes ya lo saben, si no, no estarían aquí. Así que yo, como presidente del Gobierno, les doy las gracias por su confianza y por su dinamismo. Sigan apostando por España, porque España estará a la altura. Gracias. President, thank you very much for your words. The 13th edition of the Spain Investors Day is now closed. We hope to see you next year. Thank you all very much. Prestigious event, and it's consolidating its position and relevance as one of the key dates in Spain's business calendar.